El aviso del Señor. Y hay peligro cuando Dios nos habla, cuando Dios le habla al ser humano y el ser humano ignora voluntariamente y en contrariedad lo que Dios dice y establece. Dios, antes de que venga el mal, Dios trae una palabra de bendición y de alerta a todos los pueblos y a todas las naciones. ¿Por qué Dios permite que las cosas sucedan? Él es el dueño de la naturaleza, hermano. Dios nunca va a permitir que a una nación, a un pueblo, a una ciudad, a un individuo llegue a una situación difícil sin antes avisarle y ponerlo sobre aviso, para que dándole oportunidad de que ese hombre, de que esa nación, dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Pero ¿qué pasa? Que Dios a veces quiere tratar con naciones completas y las naciones, empezando por sus gobernantes, ignoran la palabra del Señor, echando por tierra lo que Dios dice. Hoy en día, vamos a irnos a hoy en día, hermano. ¿En cuántas naciones Dios ha traído avisos de alerta? Y empezando por los gobernantes, han ignorado la palabra del Señor. La han tirado por tierra, ¿verdad que sí? Entonces Dios permite que vengan sucesos a esas naciones para ver si la gente se sacude y la gente entiende que es Dios hablando. ¿Cuál es la reacción de la gente? Se ríen, se mofan, se burlan. Nos echan por tierra, cristianos locos, estamos fanáticos. ¿Qué más, hermanos? Nos dicen tantas cosas. Yo entiendo, amado mío, que yo lo he dicho otras veces, que lamentablemente la maldad ha arropado a muchos cristianos en la iglesia. Y los ha llevado a veces, las debilidades de la carne o el no velar al enemigo, los ha llevado a hacer cosas que han deshonrado el nombre de Dios y la posición que nosotros tenemos como cristianos. Pero no todos somos iguales. No todos los cristianos somos iguales. Y por desgracia, muchos de ellos han sido cristianos de renombre, conocidos, bueno, voy a decir en todo el mundo, quizá haya uno que sea conocido en todo el mundo, pero conocidos en muchos lugares. Entonces, cuando ven que esta persona falla, inmediatamente tildan a todos los demás. Y cuando Dios levanta a un siervo con una palabra de bendición, de alerta a las naciones, oh no, espérate, ay, si este viene con el mismo cuento, ignora lo que viene con lo mismo, ¿vio? Entonces, la iglesia ha perdido credibilidad, pero no ha sido por causa de Dios, hermano, ha sido por nuestro propio descuido. Pero la iglesia es la llamada a brillar en el mundo, a ser la luz del mundo, a mantener a este mundo alerta para que la gente se fije, no en nosotros, se fije en quién, en el Dios del cielo. Lamentablemente, muchas congregaciones no están cumpliendo esta función. No voy a decir la iglesia completa, pero muchas congregaciones no están cumpliendo esta función. Ok, entendiendo las funciones de un juez y lo que quiere decir la palabra justicia, vamos a hablar de la justicia divina. ¿Qué es la justicia divina? Ok, es el atributo de Dios que mantiene lo que es coherente con su carácter y que juzga lo que está opuesto a él. En este caso, el pecado. ¿Cuáles son los atributos del carácter de Dios? Mencionen. Amor. Yo sé que todos lo saben, están concentrados ahí buscando. Ahí así. Amor, ¿qué más? Misericordioso. Misericordia. ¿Qué más? Perdonador. Perdonador, ok, misericordioso, perdonador. Atributo de Dios, ¿qué más? Justo, ¿qué más? Consolador. Consolador es una manifestación del carácter de Dios, Él consuela. Ajá. Es fiel. Fidelidad del Señor, ¿qué más? Es santo. Santo, ¿qué más? Justo, fiel, verdadero. El alma. Aborrece el pecado. Es amor, es gracia, ¿verdad? Su gracia y su misericordia nos arropan. Pues los atributos de Dios y su carácter son los que aborrecen el pecado en los hombres.
la naturaleza de Él aborrece el pecado, llámese como se llame. Llámese como se llame, chiquito o grande. Pecado es pecado delante de los ojos de Dios y Dios lo aborrece. ¿Estamos? Ok. Cuando se trata de su palabra y sus estatutos, la justicia de Dios implica mucho más que el mero cumplimiento de la regla por fidelidad o por compromiso, o porque esté establecido en las leyes de un país. Dios siempre hace lo que es correcto y equitativo y actúa siempre sin parcialidad. Estuve diciendo que hay leyes que son incomprensibles para mí porque a mis ojos no son justas. Exacto. A mis ojos no son justas. Pero Dios no es así, porque las leyes de Dios y sus estatutos establecidos en esta palabra son justicia para todos. Y Dios siempre va a obrar sin parcialidad. ¿Qué quiere decir la palabra parcialidad? Sin excepción de personas. Sin acepción de personas. ¿Y qué más? Parcialidad. Como ser neutral en algunos casos. Sin neutralidad, sin neutralidad, sin neutralidad. ¿Verdad que sí? Sin neutralidad. Yo voy a jugar sin parcialidad. Ser una palabra imparcial. Imparcial quiere decir que no estoy a favor ni de uno ni del otro, sino que lo que yo voy a hacer va a ser justo. Voy a hacer lo correcto. Voy a hacer lo que tengo que hacer. ¿Seremos nosotros justos e imparciales en nuestras actitudes a veces? Ahí se los va a dejar de tareita. Dios es justo. Dios es justo porque mira, a veces, miren, nosotros los hombres sí practicamos la parcialidad, hermano. Sí practicamos. Y el Señor nos dio un ejemplo porque el Señor es el que conoce nuestros corazones. Si vemos un rico que viene entrando por nuestras puertas en muchos lugares, hermano, no sé que aquí se practique. Si viene un rico, yo lo hago que se convierta a Cristo y nos deje la riqueza acá. Pero, viene un rico y aquí hay un pobre, por ejemplo. A ver tú, muévete aquí que viene el señor fulano y tal. Siéntese acá. Entiendo, mire hermano, entiendo que a veces nosotros tenemos que... La cordialidad es otra cosa, me explico hermano. La cordialidad es otra cosa, vamos a ser cordiales. Si no hay ningún otra silla, y aquí está mi hermana Angélica, le voy a decir, mamita, por favor, usted me hace el favor, y aquella visita, y usted vamos a ver, nosotros somos cristianos y sabemos que estamos pecando. ¿Me explico? Estamos pecando. Ahora otra cosa es que yo vea a la pobre Angélica y le diga, quítate de ahí, mamita, ¿ves? Muévase. Venga, don Eustaquio, siéntese aquí, en primera plana, Eustaquio, aquí, aquí. Aquí, dándole privilegio. Y que le permita a Eustaquio hacer dentro de la congregación lo que él quiera, porque es don Eustaquio. ¿Me explico, hermano? Son dos cosas distintas. Dos cosas distintas. ¿Cuántas veces se practica la parcialidad dentro de la iglesia? Muchas. ¿Vio? Que nosotros, sí, a veces se practica, hermano. Y le quitamos a veces la razón al que la tiene para dársela al que no la tiene. Y dejamos y ponemos al otro en oprobio y le quitamos el derecho, le restamos el derecho a que mi hermano tiene en justicia de reclamar para dárselo a aquel que no tiene. Eso a Dios no le agrada. Y si Dios lo castiga, hermano, afuera de la gente en el pueblo que no le conoce al Señor, ¿cuánto más lo va a hacer en su casa? Cuando la Biblia dice que el juicio de Dios comienza por su casa. ¿Ok? Dios es bueno. Siempre va a hacer lo que es correcto y equitativo. Nosotros no podemos influir en la mente de Dios ni en el corazón de Dios para que castigue a la hermana Emma y que me dé el favor a mí. No, Dios va a hacer lo que es justo. Si ella se merece, se merece. Y si yo me merezco también, me nos va a dar a las dos. Aquella porque se merece y a mí por chinchosa. ¿Vio? ¿Es verdad? Sí. Y porque dale duro. Ay, qué bueno, ¿verdad? Cuando dio la palabra, allá. Uy, como le da el Señor hoy a aquella. No sabe que Dios está tratando conmigo también. ¿Verdad que sí? Somos así, hermano. Romano, ¿qué dice Romanos 2:4? Amén. O menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. No, la benignidad de Dios nos guía a nosotros al arrepentimiento. La benignidad de Dios le habló a Nínive.
150 años atrás. Y trató con aquella generación, y aquella generación escuchó lo que Dios le dijo y puso en práctica y se agarró de la misericordia del Señor, y Dios la perdonó. Y fíjese cómo fue la reacción de Jonás. Me enojo mucho en gran manera. Yo esperaba que tú los destruyeras. Yo sabía que tú eras así. Yo sabía que tú eras así. Es más se indignó Jonás. Dios lo tuvo que reprender. Dios no tuvo que te enojas tú por esta higuera que no hiciste, que no la construiste, que no la sembraste, ni la plantaste, ni la cuidaste. No voy a tener yo misericordia de esta gente que no conocen lo que es su mano derecha ni su izquierda. Vio la reacción, y eso que era profeta santo, es así, somos seres humanos, lo que le estaba diciendo. Dios no retarda sus promesas, las promesas del avenimiento de Cristo, sino que, como dicen aún, la benignidad de Dios nos lleva ¿a qué? Al arrepentimiento, nos guía al arrepentimiento. Su paciencia nos guía al arrepentimiento, nos da oportunidades. Número 2, Dios es santo, puro y recto, lo que le impide actuar de modo injusto. Su amor es su naturaleza y lo mueve a tratar a todos con rectitud. Amén. Dios revela su rectitud de distintas maneras. Número 1, dando a conocer su palabra e instruyendo a los hombres en ella. Dios da a conocer su palabra. Y cuando no hay una palabra escrita, la Biblia dice que Dios puso en la conciencia de los hombres, Romanos capítulo 2, en la conciencia de los hombres la capacidad de discernir lo bueno y lo malo. De manera que no hay excusa. El que yo ignore la palabra del Señor a voluntad no me exime a mí, ni me hace inocente delante del Señor. De todas maneras, Dios ha puesto la forma de yo poderme acercar a Él, porque ya Él se acercó a mí en la forma de Cristo Jesús, de yo aceptar su palabra. De manera que en el cielo nadie va a decir, ay Dios mío, perdóname, tú me traiste aquí injustamente porque yo desconocía lo que estaba escrito. Nadie tendrá excusa, porque a donde no llega la palabra, el Espíritu de Dios se revela. ¿Verdad? Yo le estaba contando de aquel testimonio que yo estaba oyendo de aquella hermana. Cristo mismo se le reveló a su Biblia y le dijo, yo soy tu Dios, tu creador. Y ella tuvo entendimiento y no tenía conocimiento de lo que decía la palabra, porque ella jamás había visto una Biblia. Entonces Dios nos da a conocer su palabra e instruye a los hombres en ella. Dios, al mostrar su misericordia y compasión hacia todo aquel que se humilla y se convierte de sus malos caminos. Dios es recto y es justo. Cuando un hombre se arrepiente de sus malos caminos y viene de corazón, pero no de labios, de corazón, Dios lo perdona. Dios imputa su justicia, la justicia de Cristo, la aplica a la vida de este pecador, y sus pecados son perdonados y nace de nuevo y comienza un caminar nuevo en Cristo. La justicia de Dios hace. ¿Qué pasó con Nínive? Nínive oyó, y tal vez las generaciones escucharon lo que Dios hizo, pero hicieron caso omiso a lo que Dios había advertido. O sea, Dios la puso, como decir, en stand-by. Te voy a perdonar, pero no, como le dijo Cristo, ¿verdad que sí? A la mujer, vete. ¿Se acuerdan a la mujer pecadora? Vete y no peques más. Cristo le dijo, vete, la libertó. No la juzgó, no la censuró, la libertó, la perdonó, pero una advertencia le dijo, vete y no peques más. La gente de Nínive, las nuevas generaciones que se fueron levantando, se fueron olvidando de la misericordia de Dios y siguieron haciendo la maldad y haciendo las cosas feas y horribles, hermanos, ¿verdad? Las cosas abominables delante de Dios. Y Dios tuvo que juzgarlo. Y Dios tuvo y no solamente lo juzgó. Yo puse por aquí que conforme, a ver si es verdad. Sí. Que ahorita vamos a hablar de eso. Dios es bueno y misericordioso y no quiere la muerte de los hombres. Y eso nosotros lo leímos en Ezequiel, ¿verdad que sí? Dios no quiere la muerte del impío, sino que el impío se humille y venga a Cristo y viva, hermano. Esa es la voluntad y el deseo de Dios. Pero esto es algo voluntario. Dios tampoco va a obligar a nadie a hacerlo. Sin embargo, su santidad no le permite aprobar la injusticia.
Por tanto, procede a hacer lo correcto. Aunque es amor y misericordia, no tolerará indefinidamente una situación que cause oprobio a su santo nombre. Nadie puede burlarse de él. ¿Qué dice Éxodo 34, 6, 7? Amén. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Guarda la misericordia, fíjense, a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, cuando estos hijos y estas generaciones continúan el mismo pecado de sus padres. ¿Me explico? Porque si yo me convierto a Cristo, no tengo por qué cargar la maldad de mis padres. Se corta, ¿verdad que se corta esa maldición? Pero ¿por qué visita de uno y otro? Porque muchas veces las generaciones continúan la maldad y el pecado, como Nínive continuó la maldad y el pecado. Aunque aquella generación se convirtió, esta siguió. Y Dios tuvo que Dios es justo, no puede permitir ni tolerará indefinidamente una situación que cause oprobio. ¿Qué quiere decir oprobio la palabra? ¿Qué quiere decir oprobio? Vergüenza, humillación a su nombre. Dios se mueve a actuar cuando alguien ofende su nombre y su santidad. ¿Qué dice Gálatas 6:7? No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Eso mismo segará. La gente piensa que Dios no me ve. Ay, yo puedo vivir como yo viva y a Dios no le importa. Es más, dicen hasta Dios no existe, no está. Hoy esta gente está loca, está creyendo en una cosa que no existe. Y yo pienso, bueno, si un día me muero y no es cierto lo que yo estoy predicando, no fue nada lo que perdí. Viví una vida limpia, viví una vida recta, caminé como debía caminar. Bueno, pero ¿qué tal si tú te mueres creyendo que no es cierto y te encuentras que todo es verdad? ¿Ah? ¿Qué tal si tú te mueres y vives la vida creyendo que esto es un cuento de hadas, pasajero, que es mentira, pero te mueres y te das cuenta de que es cierto? Ya no hay una nueva oportunidad. Ya no hay una nueva oportunidad, hermano. Está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto que dice la Escritura, el juicio, porque hay un juicio pendiente en la vida de los hombres, hermano. Todos nosotros tendremos que darle cuenta a Dios por lo que hemos hecho. Aún nosotros los creyentes, después de convertidos, tenemos que vivir una vida santa y agradable al Señor, porque también tendremos que darle cuenta a nuestro Señor de lo que Él puso en nuestras manos y de lo que nosotros hemos hecho. O sea que todos los hombres tienen que darle cuenta. Unos para condenación y otros para justificar nuestros hechos, hermanos, en Cristo, nuestras obras en Cristo. Estamos, pero Dios no va a dejar que su santo nombre sea para siempre pisoteado por el hombre, hermano. Llegará un día, y hace como 2 semanas estuvimos, Dios lo hace instantáneamente. Dios juzga el pecado en el momento, Dios juzga el pecado más luego, o Dios juzga el pecado en la eternidad, pero lo va a juzgar, hermano. El pecado no se va a quedar impune. Toda ofensa que el hombre le haga a Dios no va a quedar impune. Va a tener que darle cuenta al Señor. Dios es celoso de su pueblo y de su ley. Odia el pecado y la maldad. Vengador cuando se quebranta el pacto y defiende y para defender a su pueblo. Es tardo para la ira con el fin de darle oportunidades a la gente y que eviten el castigo, el cual será en proporción a la gravedad de la falta. Y no quiere decir que Dios no va a juzgar todos los pecados. Dios va a juzgar, todo pecado es pecado, no hay ni pequeño ni grande. Pero cuando estamos aquí en la tierra, Dios va a juzgar nuestra maldad y nuestro pecado conforme a lo que nosotros hagamos. ¿Oyó? Porque hay gente que dice, aquí, bueno, de cierta manera la gente a veces tiene razón.
Allá no es que se empieza a jugar, aquí que se empieza a pagar. Sí, aquí. ¿Ah? Hay momentos que Dios juzga aquí y hay momentos que Dios juzga allá. Empieza aquí para terminar allá. Por eso hay que andar con los pies bien juntos, hermano, y con misericordia. Es celoso de su pueblo y de su ley, hermano. Y Dios obra en justicia y se levanta como Dios vengador, vengador justo, cuando su palabra, hermano, es quebrantada y cuando se le hace mal a su pueblo. Aquel pueblo que llora, que gime, que busca de su presencia. Porque hay un pueblo que le busque, que le pasan las cosas porque se las busca. Me explico, ¿verdad, hermano? Cuando usted y yo nos metemos en lío voluntariamente y con alevosía y con toda la intención del mundo, Dios nos deja que nosotros pasemos por esa prueba. Y nos mira así. Clama a mí, yo te responderé, pero te voy a dejar por ahí un tiempito para que te goces y aprendas la lección. Y clamamos y clamamos y clamamos y Dios nos deja pasar por el proceso porque nosotros mismos nos metemos en eso. Pero cuando hay una injusticia y cuando hay atropellos en contra de su pueblo de manera injusta, Dios es vengador de todas las cosas. Cuando usted tiene a alguien o pasa por una situación donde el nombre de Dios es vituperado, donde usted sufre y gime, hermano, porque usted y yo somos inocentes, Dios opera en venganza. ¿Vio? Porque Él defiende y ama a su pueblo. Clama a mí, pero como yo siempre digo, cuando usted y yo clamemos por justicia, estemos seguros de que hay justicia para los dos bandos, ¿yo? Porque Dios es justo. Ok, es tardo para la ira con el fin de dar oportunidad a la gente que se convierta y que eviten el castigo, el cual será en proporción a lo que han hecho. Es misericordioso y restaura al pecador arrepentido. ¿Quién tiene Salmo 11:5? ¿Quién lo tiene? Vean. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia lo repudia su alma. Al malo y al que ama la violencia lo repudia su alma. Lo repudia, aquí se lo aleja, lo rechaza. ¿Quién tiene Salmo 7:11? También, aquí. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Dios es justo y está airado, enojado contra el impío, porque el impío no obra en piedad, no obra en justicia, no obra en amor, no obra en su palabra. Y la gente acuérdense que el pecado, Dios odia el pecado y la maldad. A ver, ¿quién tiene Salmo 116:5? Ay. Clemente es Jehová y justo, sí, misericordioso es nuestro Dios. ¿Misericordioso? Es nuestro Dios. Es nuestro Dios. Es misericordioso y restaura al pecador arrepentido. Fíjense que aunque el juicio era para Nínive, también Dios trae una parte de consolación para Israel. ¿Por qué? Porque Judá estaba siendo oprimida por Nínive. En este caso era inocente, ¿verdad? Porque a veces también Judá se las traía. Pero sí, pero en este caso era inocente y estaba siendo oprimida de una manera terrible por Nínive. Juzgando Dios a Nínive iba a traer reivindicación a Judá. Fíjense qué lindo le dice: he aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Pereció del todo. Qué buena noticia iba a recibir Judá. Y no para que se alegrara, hermano, sino porque iba a ser libre de la opresión del enemigo. La Biblia nos enseña a nosotros, hermano, que Nínive, que Egipto, que todos esos lugares son sinónimos o son ejemplo del enemigo y la maldad y la opresión diabólica. No hay mejor noticia para un ser humano que aquella que ha sido libertado de las cadenas de esclavitud de Satanás, hermano. Judá estaba, por así decirlo, esclavizada a una ciudad tan terrible y tan inmisericordia como Nínive.
Y los hombres, hermanos, están como Judá. Los hombres están atados a las cadenas del diablo, en opresión, en tristeza, en angustia, en dolor, en maldad, en enfermedad, hasta en locura, hermano, ¿verdad que sí? Hasta en opresiones, ¿cómo es hasta, ¿cómo se llama cuando los demonios viven dentro de una persona? Posesiones diabólicas, poseídas por el maligno. Hay gente que lleva una vida terrible, hermano, bajo la opresión diabólica del diablo. Y qué lindo, hermano, cuando esas personas reciben la noticia de salvación. La liberación, porque Cristo viene a su vida. Dios siempre, hermano, va a mandar palabras de salvación y vida eterna a los hombres, hermano. Dios no está ciego, Dios no creó la creación y la de Guaya. Ustedes sálvense como puedan. No, Dios está pendiente a su creación. Y Dios mira la necesidad de los hombres, hermano. Y yo me imagino qué libertad, lo digo por mí, qué libertad cuando Cristo viene al corazón de uno y lo liberta, hermano, de toda posesión diabólica, de toda maldad, de toda enfermedad, de todo dolor, de toda tristeza. Dice, qué hermosos son los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas. Celebra en fiesta, porque Dios le decía, celebra en fiesta, y ya no hay perturbación para ti. Celebra en fiesta, Judá, el que te oprimía, ya no te puede oprimir más. Celebra en fiesta, porque tu opresor ya no está, ahora es libre. Puedes cantar, puedes danzar, puedes hacer con libertad lo que Dios te permita hacer. Así mismo la vida de un ser humano cuando viene a Cristo. Yo lo digo por mi papá. Mi papá tenía Alzheimer, pero mi papá también, hermano, vivía bajo una opresión diabólica terrible. Ya él partió, yo no tengo ninguna duda de que mi papá partió a la presencia del Señor. Ni una duda, hermano, ni una duda, ni una duda. Yo estuve 3 noches con mi papá, tirado ahí de esto de la cama, en un mate de la cama en el piso, porque la opresión que mi padre tenía, y yo sabía que era una opresión diabólica, porque aparte del problema que tenía de alcoholismo, aparte del que tenía de esquizofrenia, también tenía problemas espirituales, hermano. 3 días con sus noches batallando con mi padre en una cama. Mi hermana Marilú estaba embarazada en aquel entonces y no hacía más que llorar y llorar y llorar porque ella no tenía fuerzas para enfrentarse a eso. ¿Saben que son 3 días y sus noches sin dormir, hermano? Porque él no dormía. En una posesión terrible, hermano, terrible. Pero una cosa sí, yo sentía la congregación allá en Miami orando. Mira, hermano, era una cosa hermosa. Yo sentía el poder del Espíritu Santo. Yo sentía la congregación orando por mí. Yo sentía a aquellos hombres y aquellas mujeres intercediendo por mi padre. Y yo estaba en Puerto Rico, mi papá no estaba. Ellos estaban acá en Miami y estaba ahí. Y yo sé que mi padre fue libre en el nombre de Jesús. Porque cuando yo vine, lo dejamos en la clínica porque ya era demasiado. Lo llevamos a la clínica y ya lo dejamos. Pero cuando yo vine, Dios me habló una palabra tan fuerte a través del endemoniado gadareno, hermano. ¿Se acuerdan? Me salió la que estaba por las tumbas gritando yo, porque así estaba mi padre en una condición terrible, hermano, terrible, porque junto con la enfermedad también los demonios se manifestaban en él. Y Dios lo hizo libre, Dios lo libertó. No me cabe duda, hermano, que mi padre se fue a la presencia del Señor, porque el cambio que hizo el Señor en él fue una cosa maravillosa. Y para acabar de completar, él empezó con el Alzheimer. Cuando vino de la clínica, vino sano. Vino con las consecuencias, porque todo pecado en el cuerpo tiene sus consecuencias. Él vino con las consecuencias del alcoholismo, pero Dios lo restauró de una manera hermosa. ¿Vio? Dios lo restauró. Y cuando comenzó el problema del Alzheimer, solamente las últimas cosas que se acordaba, mi hermana, su Biblia y el busito del pastor, que lo venía a recoger. Y ya no fue más a la casa del Señor, porque como él padecía Alzheimer, se iba. Como el servicio era de noche, pues ya no lo volvió mi hermana a dejar ir por el miedo de que se perdiera de noche.
Pero cuando se fundió, hermano, Dios permitió de que se olvidara de todo para que no volviera otra vez atrás. Lo que Dios hace, lo hace perfecto, hermano. Dios lo libertó de una manera maravillosa, porque son hermosos, vean los pies, la grata noticia de la libertad. Los pies de los que traen buenas nuevas. Judá recibió buenas nuevas, ya no hay más opresión para ti. Aquel que nos está oyendo y no tiene a Cristo, hoy hay una palabra de salvación. Amén. No podemos ver a Dios como un juez frío, severo e inmisericordia. Dios tomó la iniciativa y envió a Jesucristo para que pagara el precio por nuestros pecados e injusticia. Cristo fue hecho justicia de Dios aplicada en la vida de todos aquellos que le reciban como Jesús. Todo aquel que le reciba como su Señor y lo haga de corazón, con toda la mente, con toda el alma y con todo su ser, es perdonado y es justificado delante del Señor y comienza a vivir una nueva vida en Cristo. ¿Qué dice 1 Corintios 1:30? ¿Quién lo tiene? Mas por él estéis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. En nosotros nos dio sabiduría, nos justificó, nos santificó y nos redimió para la gloria de su nombre. Todo aquel que lo quiere, esto es gratis, hermano. Esto ya el precio lo pagó Cristo. Así que no nos cansamos de decir que si usted no tiene a Cristo en su corazón, esta palabra es para usted. Dios es justo. Dios no se mueve en injusticia como nosotros los hombres. Los juicios de Dios son justos. Dios tiene todo el derecho como creador y Señor del universo de castigar el pecado de los hombres. Pero antes de que venga el castigo, Dios da la oportunidad. Amén. Para que nosotros corrijamos nuestro andar y disfrutemos de su gracia y misericordia. La semana que viene